Este es el podcast de 1000 palabras. El sitio web en nuestra estrategia de cualquier negocio, de cualquier proyecto, debe ser el cuartel general, es decir, debe ser donde al final tenemos canales de difusión, redes sociales, email marketing, pero siempre tiene que confluir en la página web. Al final toda la parte de venta tiene que estar ahí. Episodio 278. ¿Cómo crear un sitio web con un buen diseño? Entrevista con el experto Jonathan Vélez. Te damos la bienvenida. Este es el podcast de 1000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Qué alegría tenerte en esta nueva entrega de nuestro podcast. Cada 2 semanas, quincenalmente, estamos publicando, yo creo que muy buenas ideas, conceptos, historias sobre comunicación efectiva, desde varios frentes. Tenemos comunicación organizacional, marketing digital, comunicación con equipos de trabajo, gente de empresa. En fin, invitados que nos aportan muchísimo valor. También tenemos comunicación con nosotros mismos, temas importantes que necesitamos saber para trabajar mejor, para vivir mejor. Hoy nos vamos a centrar en un tema técnico, pero que es absolutamente importante y es el diseño web. ¿Cómo crear un sitio web con un buen diseño? Vamos a hablar de este concepto, además del SEO, es decir, de cómo nuestra página web se posiciona frente a Google, que es el principal motor de búsqueda del mundo. Vamos a desarrollar este tema con el experto Jonathan Vélez. En un momento estaremos con él, en un momento una pequeña historia. Por ahora les cuento que me acompaña en la producción y publicación de este episodio John Edison Montoya. Una pequeña historia muy sencilla para que sirva de introducción a este episodio. Si te pregunto cuáles empresas te vienen a la mente como las más creativas de la historia, ¿qué se te puede ocurrir? Más creativas, más artísticas. Bueno, yo creo que lo obvio para muchos puede ser Apple, sí. Son creativos, son ingeniosos, tienen una estética muy bonita. También se puede venir a la cabeza, no sé, de pronto pensaste en Disney, en Walt Disney. Bueno, estoy mencionando esta empresa porque con Disney pasó una cosa muy particular con su sitio web. Cuando empezó toda esta burbuja del .com a finales de la década del 90, a finales del siglo XX, y obviamente todas las empresas saltaron a tener su propio sitio web, el sitio web de Disney tenía lo que uno pudiera llamar, como decimos en Colombia, todos los gallos, es decir, todo lo más hermoso que se pueda poner en un sitio web para la tecnología de la época. ¿Por qué? Porque trataban de ser muy creativos, trataban de ser muy coherentes con su marca y ellos decían, si lo de nosotros es bello, es bonito, pues entonces un sitio web también lo tiene que ser y tiene que ser muy creativo. Pero entonces se fueron por un camino como raro, porque en lugar de tener como los botones obvios de navegación, es decir, en lugar de, por ejemplo, tener nuestra historia, entonces en lugar de eso ponían algo como hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Porque claro, ellos cuentan historias, entonces querían ser muy creativos con eso. O en lugar de poner sobre nosotros, ponían algo como esta es la magia. Cosas así que despistaban a la gente. Y ubiquémonos un poco en ese momento. La gente estaba aprendiendo a navegar por internet. Entonces, si tú ponías unos botones con unos mensajes que eran sugeridos, mas no explícitos, pues confundía. Y pilas que esto le pasó a una de las empresas más reconocidas del mundo, como creativas, como exitosas, una compañía absolutamente admirada a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué decir de empresas que no son tan conocidas? Tienen que ser mucho más claras con su comunicación en un sitio web. Y todavía hace sentido ser explícito, ser simple,
tener esos conceptos muy claros para que la gente cuando entre a tu página web sepa inmediatamente dónde está. Entonces, en este episodio, como esto es un asunto de comunicación efectiva, vamos a centrarnos en cómo crear un sitio web con un buen diseño. Y vamos a desarrollar este tema con nuestro invitado, Jonathan Vélez. Jonathan es creador de contenidos y formador de marketing digital, especialista en diseño web y SEO. Jonathan antes era buzo, pero luego decidió construir su marca personal alrededor de este concepto de marketing digital. Su estrategia es ser diferente y crear una comunidad cercana de verdad. Jonathan se considera una persona divertida y algo friki. En este episodio nos va a hablar obviamente de cómo crear un sitio web con un buen diseño. Va a hablar sobre conceptos tan importantes como SEO, el Search Engine Optimization, es decir, cómo hacer que Google encuentre nuestro sitio web, encuentre nuestros contenidos. Nos va a contar también qué tanto influyen los colores en una página web. Bueno, este tema va a estar muy interesante, así que, sin más preámbulos, Jonathan Vélez. Que ruede el cassette. Ya estamos con nuestro invitado Jonathan Vélez para hablar de cómo crear un sitio web con buen diseño. Y también hablaremos de temas tan importantes como el Search Engine Optimization, que es la posibilidad de que nos encuentren los motores de búsqueda. ¿Qué tal, Jonathan? Bienvenido al podcast de 1000 Palabras. Muchas gracias y encantadísimo de estar aquí echando un ratito con todos vosotros. Muy bien. Una cosa que quiero preguntar y que siempre lo hago a manera de volverle a recordar a la gente la importancia de un sitio web, porque ahora con tantas redes sociales la gente dice, no, yo tengo mi cuenta en Instagram y ya, tengo mi Facebook y ya, pero resulta que el sitio web sigue siendo muy importante, ¿no, Jonathan? Sí, totalmente cierto. Al final, el sitio web en nuestra estrategia de cualquier negocio, de cualquier proyecto, debe ser el cuartel general, es decir, debe ser donde al final tenemos canales de difusión, redes sociales, email marketing, pero siempre tiene que confluir en la página web. Al final toda la parte de venta tiene que estar ahí. Por el simple motivo de que nuestra página web es nuestra. Tu perfil de Instagram no es tuyo, tu perfil de Facebook no es tuyo, tu perfil de TikTok no es tuyo, etc. Sí, es como un hub. En el sitio web yo tengo mis herramientas de ventas, tengo mi conexión a otras redes sociales y como tú dices, en algún momento cambian las reglas de las redes sociales y tú te fregaste, ¿no? Entonces, el sitio web sigue siendo tuyo. Es exactamente eso. Al final, los que tenemos un poco la perspectiva del tiempo, hemos conocido diferentes redes sociales que ahora están en tendencia, de repente bajan, de repente desaparecen. Aún recordamos Google Plus, de la red social de Google, sí. Más potente que Google, imagínate, y cerró. Es decir, que si nuestro negocio depende de un solo canal de difusión y encima algo que no es nuestro negocio puede estar en peligro, aunque no lo sepamos. ¿Cuáles son los elementos más importantes para considerar o qué debería tener uno en cuenta para diseñar un sitio web? Empecemos por ahí. Mira, vamos a empezar por lo básico. Lo básico es la tecnología con la que está hecha la página web. Yo os recomiendo que para un negocio local, yo os recomiendo mucho utilizar WordPress. ¿Por qué? Porque al final WordPress es un sistema que nos va a permitir tener nuestro hosting, nuestro espacio alquilado para nosotros en internet, con nuestro dominio, y lo podemos optimizar. Yo normalmente recomiendo que si no es por casos muy puntuales nos alejemos de sistemas que se llaman SaaS, que tú directamente alquilas una sesión y tienes ahí la página web, tienes hosting, tienes absolutamente todo, y tengamos nuestra propia página web en nuestro propio WordPress. Y a partir de ahí, ¿qué debería tener? Pues lógicamente debería tener un diseño, no es cuestión de que sea bonito o feo, sino que esté muy bien pensado para nuestro público objetivo, elementos de venta, es decir, CTA, llamadas a la acción, por todos lados, que esté hecho de forma muy estratégica y muy importante esa página de sobre mí, que yo la veo muchas veces, el típico about, que yo veo muchas veces que incluso a nivel de empresa falta y es una de las páginas más importantes a nivel de conversión. De verdad, ese sobre mí a veces no es muy egoísta, es decir, no es como muy desde la perspectiva del dueño del negocio, del creador del sitio,
pero no sería más bien sobre el visitante, es decir, ¿qué le puedo yo dar al visitante en lugar de yo echarme flores? ¿O cómo resuelves esta situación? Claro, o sea, lo que tú dices tienes razón, o sea, no es una cosa u otra. Al final nosotros tenemos que hacer nuestra página web para nuestro visitante y hablar y poner en el centro a nuestro visitante, pero sí que es muy importante tener una sección, ya sea una pequeña sección en la home, ya sea una URL propia, con el sobre mí, con el sobre la empresa, sobre quién soy, que todo el mundo va a tenerlo. Si piensa en cómo consume tema de contenido y el tema de producto, se va a dar cuenta. Hoy en día todos son marcas, todo es contenido, y cuanto más hay, más importante es la parte de empatizar con la persona o con la marca. La gente nos gusta más hablarle a personas. Y entonces, a la hora de comprar un producto, a la hora de comprar un servicio, esto es súper importante a nivel de venta de servicio, de infoproducto. Yo conecto mucho más con Santiago que con la marca que sea. Claro, en este sobre mí también yo creo que ayuda mucho es a construir como la autoridad, a que la gente sepa que sí, el negocio está establecido desde hace varios años, de que tienen tales clientes, de que trabajan de cierta manera. Creo que va mucho por ahí y complementa mucho el hecho de tener un sitio web con un dominio propio, la construcción de esa autoridad, ¿no? Exactamente, al final, como dice, una clave para vender en internet muchas veces es la autoridad, sobre todo cuando estamos hablando de tickets medios hacia arriba. Al final tú no le vas a dar tu dinero a alguien en quien no confías. Entonces, ese sobre mí, por ejemplo, yo siempre recomiendo que pongamos testimonios, que pongamos marcas con las que hemos trabajado, prensas o medios de comunicación en los que donde hayamos aparecido, si has dado conferencias, si tienes un libro, porque junto con ese empatizar, junto con esa parte personal, además tenemos pues esa parte de autoridad, pues ahí creamos el sobre mí perfecto que nos ayude a conectar, y eso significa vender. ¿Tú eres más amigo, Jonathan, de tener muchos botones, pocos botones? ¿Cuál es tu filosofía de construcción, de estructuración y diseño de la página? Al final, no me planteo, cuando yo creo una web o mi agencia está creando un proyecto o la mía propia, no me planteo tener mucho o poco. Lo que me planteo es el concepto de flujo de tráfico. ¿Qué significa? Yo consigo que la persona, ya sea porque me conoce, ya sea a través de una red social, a través de un podcast, lo que sea, llegue a mi página web, llegue a la home. Yo tengo que pensar qué pasos quiero que dé. Yo quiero que de la home vayan a pues, suscríbete a mi newsletter, cómprame un curso, a la parte de conversión. Si tengo ese proceso en la cabeza, ahora tengo que poner los botones suficientes para llevar a la persona hacia ahí sin que se pierda. Y eso te va a dar el porcentaje de botones, CTAs, enlaces que tienes que poner en tu página web. Ese tema de la conversión es bien interesante. A ver, yo creo que también depende mucho del modelo de negocio, del producto, del servicio. Y obviamente los CTAs no únicamente, o esos llamados a la acción, no únicamente son para cómpreme ya, sino también eventualmente para concretar una cita, una consulta. Es tratando que cada persona, según su modelo de negocio, entienda cuál debe ser su llamado a la acción. Exactamente. Y además, a veces, como tú bien dices, la llamada a la acción, sobre todo cuando depende del modelo de negocio, depende del precio de nuestros productos, de nuestros servicios, no podemos pretender, por ejemplo, si vendemos infoproductos, que una persona que no nos conozca compre un curso de $3.000. No tiene sentido. Entonces, por eso hemos dicho, ese flujo de tráfico tendría que pasar primero por suscríbete a mi lista de newsletter, descárgate este contenido gratuito de mucho valor, que a partir de ahí voy a crear más confianza. Es decir, que tenemos que crear esa escala de valor, por decirlo de alguna manera, que nos ayuda a vender nuestro producto. Es decir, que los CTA tienen que ir a donde tienen que ir, no tiene por qué ser a venta directa o a la máxima venta. Hay un término que yo he escuchado bastante, pero todavía no he entendido bien su definición, que es exactamente eso que llaman experiencia de usuario, también con las iniciales UX. ¿Cómo es eso? Pues mira, en realidad es muy sencillo de entender. Cuando tú como consumidor entras en una página web, tú te creas una opinión de esa página web, tú tienes una experiencia con esa página web. Pues con eso en la cabeza significa, vamos a crear nuestras páginas web, igual que teníamos que crear todas las cosas de nuestra estrategia,
pensando en que esa experiencia del usuario sea positiva y además que sea positiva para la persona, también sea positiva para llevarlos a donde nosotros queremos. Al final lo que necesitamos es que en nuestra página web la persona tenga una experiencia positiva. ¿Qué significa eso? Que no tenga que buscar el menú, sino que esté claro dónde está, que las llamadas a la acción destaquen bien y se vean, que la información esté clara, que la página web cargue rápido. Es decir, todo el mundo nos ha pasado que hemos entrado en una página web y hemos echado un vistazo y hemos dicho, yo de aquí me voy, porque esto no me gusta, la experiencia no es buena, claro, es negativa, me voy, clic, fuera. Eso es lo que tenemos que evitar, precisamente de eso se trata, de crear una experiencia positiva al cliente en la página web, al usuario. Claro, y la experiencia, como en un restaurante, están los pequeños detalles también, ¿no? Botones, colores, navegabilidad, rapidez para cargar la página. ¿Cómo asegura uno que una página cargue rápido sin sacrificar el diseño? Cuando hablamos de que una página web cargue rápido o lento, normalmente las cosas más importantes que afectan a la velocidad no tienen tanto que ver al diseño como a la optimización de ese diseño. Ejemplo, no tiene tanto que ver con poner muchas o pocas imágenes, sino con optimizar bien esas imágenes. Todas las páginas web, todas las imágenes deberían estar, por ejemplo, optimizadas, y eso es una de las cosas que hacen que mayormente cuando una web va lenta, un porcentaje muy alto es por el tema de las imágenes. ¿Qué significa optimizar las imágenes? Que pesen lo menos posible, manteniendo una calidad aceptable. Ponla a un tamaño más normal de lo que vas a utilizarlo, comprímela, a partir de ahí también la puedes optimizar para SEO antes de subirla, y todo eso es lo que hace tema de velocidad. Otra cosa muy importante, que esto es un poco más complicado de explicar, todas las webs tendrían que tener un sistema de caché. Hoy en día un sistema de caché es obligatorio. Al final eso es un plugin, un programita que tú le instalas a la página web que te ayuda a optimizar cosas de código para que vaya más rápido. Ya regresamos después de estos mensajes. ¿Trabajas en el área de comunicaciones, de recursos humanos o talento humano o de marketing y quieres conectar los públicos de interés con la cultura de tu organización? Hazlo con un podcast corporativo. El podcast es el medio más apasionante para conectarte, construir y crecer una audiencia. ¿Y cómo hacer un podcast para tu organización? Descarga el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es gratis. Es una guía que te muestra el paso a paso exacto para crear un podcast corporativo que ayude a mejorar la reputación de tu empresa y a inculcar la estrategia y la cultura de tu organización. Yo soy Santiago Ríos de la empresa 1000 Palabras y quiero invitarte a que descargues completamente gratis el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Allí reúno la experiencia de más de 800 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Ya te dije, es gratis. Aquí en este link, www.milpalabras.com.co/guía podcast. Estamos de regreso a nuestro programa. Quería devolverme un poco a algo que mencionaste al principio, que es la herramienta de WordPress, que es un sistema maravilloso donde casi cualquier persona podría saber manejarlo, que se convirtió como en un estándar y que tiene unas grandes ventajas, como por ejemplo el hecho de tener muchos plugins, que funciona como una tienda de aplicaciones y uno coge cualquier plugin y empieza uno a armar la página y a usar esas herramientas para complementar el sitio web. Tenemos un episodio y quiero recomendárselo a todos los oyentes y vamos a poner el link por acá en las notas de este show donde hablamos solamente de WordPress. Pero en todo caso, Jonathan, yo quiero que me des como tu perspectiva de WordPress. ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué es mejor considerar esta herramienta que cualquier otra para armar un sitio web? Mira, es muy fácil porque permite tener la página web que tú necesitas. ¿A qué me refiero a eso? Tú puedes gastarte un dinero en hacer una página web a código que va a ser maravillosa. Va a ser maravillosa porque está hecho como tú quieras, porque está hecha a código. ¿Qué es lo que pasa? Primero, que te vas a gastar un dinero muy alto que no vas a poder rentabilizar. Al final la página web es una herramienta de venta, no es una casa en el campo, es para rentabilizarlo, es para hacer negocio. Y segundo, esa página web hecha a código no va a ser autogestionable. Si tú quieres cambiar una foto, si tú quieres cambiar una palabra, si tú quieres cambiar una sección,
vas a necesitar o la ayuda de un programador o tener tú unos conocimientos previos. Que te va a cobrar mucho el programador, ¿no? Sí, normalmente sí. WordPress te va a permitir o permite como democratizar el tema del diseño web. Cualquier persona puede hacer la página web, cualquier persona, aunque te la haga un profesional, tú después vas a poder gestionarla de una forma muy sencilla. Claro, es una de las grandes ventajas. Aparte que es un estándar que mucha gente maneja, entonces si tienes un problemita un poquito más complejo, lo más probable es que encuentres una persona experta en que te ayude a salir del problema, ¿no? Y de hecho no es que no vayas a encontrar una persona experta de pago, es que cualquier problema que tienes, lo pones en Google, lo pones en YouTube y vas a tener casi seguro la respuesta. O sea, hay tutoriales de todos los plugins, de crear web, de configurarla. Hay muchísimo contenido de WordPress. Jonathan, has hablado de botones, de UX, de la velocidad de WordPress. Yo me quisiera detener un poco en el tema de la estética, de los colores. Dicen que para los gustos hay colores, pero básicamente desde ese punto de vista de look, ¿cuáles son tus recomendaciones a nivel de diseño o qué está en tendencia ahora? Cuéntanos. Lo primero, y también es un error que yo veo muchas veces, es que tú tienes que pensar a nivel de diseño, a nivel de colores, como estamos hablando, en tu público objetivo, no en ti. Tú no tienes que hacer la página web para ti. O sea, si a ti te gusta una página web oscura con colores oscuros y plateados, pero estás haciendo una web porque tienes un colegio, pues una guardería no infantil, casa. Sí. Claro, una guardería, pues no, ¿vale? Esto parece muy obvio, pero pasa. Hay que decirlo, claro. Pasa. Un ejemplo práctico. Yo conozco una compañera que a ella le gusta mucho el color rosa y ella se hizo su página web de consultora, todo muy rosa. Al cabo de un año se dio cuenta que el 90% de su clientela era mujeres. Claro. ¿Por qué? Porque era tan femenina la página web que atraía al público femenino y se quitaba al público masculino. Tú no puedes quitarte la mitad de tu público objetivo. Lo que pasa es que hizo la web para ella, no para su público. Sigue siendo ese principio de los colores, sigue funcionando, sigue siendo una norma, mejor dicho, que para ciertas industrias, por ejemplo, dicen que el azul funciona muy bien para empresas de tecnología, la banca, consultoría, ¿no? Más o menos eso. Son normas que todavía funcionan. Son normas que todavía funcionan porque hay una psicología detrás de los colores, pero también se tiende cada vez más a experimentar con eso. Porque lo que hemos dicho, tú pensando en tu público objetivo, tú al final, sí, soy una tecnológica y lo normal es que haga la web azul. Pues a lo mejor utilizas tonos amarillos para ser más disruptivo y si el resto del diseño lo acompaña, el resultado puede ser muy interesante. Es decir, que ¿existe la norma? Sí. ¿Son normas absolutas? No. ¿Cuál es tu opinión de los sitios web que son bajo ese formato one page? Es decir, que cuando se da un clic en un botón no te abre otra pestaña en el navegador, sino que desplaza la página a un punto específico donde está la información. ¿Cuál es tu opinión sobre este tipo de sitios web? Ese tipo de páginas web, como otro tipo landing, tipo tal, está bien utilizado si es útil para ti. Me explico. Si tú lo que tienes es un evento que le estás metiendo publicidad para que la gente llegue a esa one page y se rellenen un formulario o compren una entrada, está bien. Es decir, te es útil para lo que tú necesitas. Normalmente para una empresa o para un proyecto más a largo plazo no suelen valer por un simple motivo. Como tienes solamente una URL, no vas a poder trabajar el SEO, el tema del posicionamiento web, de forma correcta. Pues no vas a poder meterle un blog, diferentes URL, servicios, vas a poder posicionar lo que te dé esa única URL. Y va a estar muy, muy, muy limitado a nivel de posicionamiento. Ah, qué interesante. Claro, porque el concepto de posicionamiento web es obviamente como crear muchas puertas de entrada para que Google mejor dicho, identifique esas puertas de entrada. Y si tu única puerta es minegocio.com, pues apenas tienes una oportunidad. Pero si tienes minegocio.com/servicios/ sobre mí, hay más oportunidades. Así es, ¿no? Al final, tú imagínate que yo hago una web de reformas, reformas en mi ciudad. Tú te vas a poder posicionar por reformas en Huelva, en la ciudad que sea.
pero no te vas a poder posicionar por cambiar plato ducha. ¿Por qué? Porque cambiar plato ducha tiene una intención de búsqueda que tienes que hacer una URL exacta con esa información. Entonces vas a perder cientos de oportunidades de puertas por las que la gente, tu público objetivo, te va a entrar y te va a comprar. O sea que no, a nivel estratégico no es lo más acertado para negocios. Aunque ya nos adelantamos, pero terminemos de complementar, Jonathan, ese concepto de SEO. ¿Qué es exactamente? Porque de pronto cogimos a alguien como sin la idea completa. ¿Qué es SEO y por qué es importante cuando vas a diseñar una página web? Muy sencillo. SEO son acciones, estrategias, cositas que hacemos tanto dentro como fuera de nuestra página web para posicionarnos lo más arriba en Google por las palabras clave que nos interesan. Es muy fácil de entender. Los oyentes, cuando tienen cualquier necesidad, cuando van a una ciudad nueva y buscan un restaurante, cuando necesitan un electricista o cuando necesitan un curso de lo que sea, normalmente, ¿qué es lo que hacen? Se van a Google y hacen una búsqueda. Aparecen unos resultados y ¿dónde se van los clics? ¿Dónde se van las ventas? A los primeros resultados. Pues todas esas acciones, todas esas estrategias, todas esas cosas son para posicionarnos lo más arriba en esas palabras clave, en esas búsquedas que a nosotros nos interesa. Si somos una empresa de reformas, pues cuando alguien ponga reformas o necesito cambiar tal, que aparezcamos nosotros lo más arriba posible. Eso es SEO. Eso es posicionamiento web. Y eso se logra creando contenido con la URL correcta, ¿no? Mira, se logra, digamos que tiene como tres partes. Una parte técnica. La web tiene que estar hecha para que funcione, pero también para que Google la entienda y la mire con buenos ojos. Los títulos tienen que tener unas ciertas etiquetas, las imágenes también tienen que tener unas etiquetas. Si estás trabajando el SEO local por tu ciudad, pues le puedes poner un Google Map, le puedes poner ciertas palabras clave. Eso a nivel más técnico. También es interesante a nivel de diseño, tú tienes que hacerlo con el contenido, con el diseño, con los elementos, que Google entienda que tú quieres posicionarte por X palabras clave. Y después hay una última parte que es un poco más abstracta, que es la parte de la autoridad. Tú tienes que intentar conseguir la máxima autoridad o popularidad posible. Esa popularidad tiene que ver con que otras páginas web hablen de ti, te pongan enlaces. Claro. ¿Todavía funciona eso? A ver, porque yo puedo tener un relacionamiento con otro sitio web que es importante y pone mi link, entonces yo me hago un poquito más importante porque ese otro sitio web está recomendando mi sitio, pero todavía funciona ese tema de que hay como unos, ¿cómo se llamará eso? Como unos repositorios, unos megadirectorios que albergan URLs y se paga por eso, ¿o eso crees que no funciona? ¿Eso es medio spam ya o no? Eso es medio spam ya. Mira, la cuestión es que pensemos que el tema de la autoridad es como un líquido. Tú, si buscas una página web que te enlace, que tenga mucha autoridad, que tenga muchos litros, te puede pasar una buena autoridad. Si tiene una página web que no tenga autoridad, que esté vacía, no te va a pasar autoridad porque no tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos repositorios? Que Google no es tonto. O sea, claro. Google es una de las empresas mayores del mundo y se le da muy bien reconocer patrones. Ese tipo de directorios son cosas que ya tienen penalizaciones, que ya Google conoce, que no tienen autoridad. Eso no sirve para nada. Eso no quita que sí que exista la compraventa de enlaces. Tú puedes ir a un medio de comunicación, a un periódico nacional y por cierto dinero pones una nota de prensa con tu enlace. Es decir, que sí que existe un mercado para el tema de enlaces, pero no tiene tanto que ver como con repositorios, sino con hacer colaboraciones con medios de comunicación, con blogs, con webs. Hablando del contenido como un elemento para tener una estrategia adecuada de SEO, vemos que ahora, por ejemplo, herramientas como ChatGPT te ayudan a escribir un blog muy rápido. ¿Es verdad que Google ya identifica un artículo escrito con inteligencia artificial o no del todo? ¿O es un susto que nos quieren meter? ¿Cuál es la verdad sobre este contenido generado con inteligencia artificial? La verdad es muy sencilla de entender. Sí. Tú utilizas ChatGPT sin saber utilizar ChatGPT, decimos ChatGPT como cualquier herramienta de IA,
sí que lo nota. ¿Por qué? Hemos dicho que Google es muy bueno reconociendo patrones. Entonces, si tú pones créame un artículo sobre lo que sea, sobre cómo hacer un podcast, de repente te lo crea y tú haces un copia-pega. Eso, Google sí es capaz de darse cuenta y sí es capaz de ponerte problemas. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿No se puede utilizar? Sí, tenemos que tener el concepto de que estas herramientas de IA son como una persona que trabaja con nosotros o para nosotros, es como un becario. Le tenemos que ir diciendo parte por parte lo que tenemos que hacer. Si tú agarras ChatGPT y le dices, mira, analiza estos bien posicionados, que están los primeros por esta palabra. Analiza la intención de búsqueda. Sácale los títulos principales. Métele las palabras clave que tal. Y con toda esta información, redacta con estos términos, con estas palabras, con mi forma de ser. Y tú además le haces una revisión y le metes un poquito de marca personal al final. Claro. Nos ha ahorrado mucho tiempo. Sí, Jonathan, pero yo pensaba que esto hace un clic. No, no es inmediato. Le tienes que dedicar un tiempo, pero en vez de dedicarle 3 días, le has dedicado 3 horas. Y tienes un post, que eso es maravilloso, perfecto, y yo tengo muchos clientes y conmigo mismo que se posicionan perfecto. Claro, ponerle un sello personal, que se sienta que hay algo diferente, hay una intervención humana. Claro, que te ayude a hacer el proceso, no que te ayude y ya está, y te lo crees sin nada. Alguna vez leí que había cambiado un poco como la intención y el algoritmo de Google para encontrar sitios web o para destacar contenidos en YouTube, porque recordemos que YouTube es un hijo de Google, porque tú hacías el ejercicio bien con palabras claves, con artículos, con los metadatos, con todo. Y entonces Google como que te da una prioridad porque en el nicho podría ser el primero o de los primeros que está escribiendo el tema porque optimizas correctamente el contenido. Pero leí que Google había cambiado la forma y estaba pensando más como una red social. Es decir, en el sentido de, hey, si este contenido tiene un impacto y más gente llega rápido cuando se publica y más gente se queda hasta el final del contenido, sea podcast, video, sea un artículo, pues yo le voy a seguir dando más importancia. Es decir, es como calcular más Google la importancia del contenido, no a partir de posicionamiento para SEO, sino más a partir del uso inmediato que se está haciendo del contenido. ¿Cuál es tu visión con esto o es una combinación de ambos? Ahí hay varios elementos mezclados. Primero, no podemos comparar YouTube con Google, aunque son la misma empresa. Google es algorítmico, YouTube funciona de otra manera, una red neuronal, y funciona mucho más como estamos hablando de si una persona ve un vídeo y ve otro y se queda en la plataforma, eso gana mucho más visibilidad. Eso es YouTube. A nivel de Google, que sí que funciona de forma algorítmica, sí que hay un... O sea, Google lo que hace es que te va puntuando. Te puntúa la optimización, te puntúa la autoridad, te puntúa miles de cosas. El que tenga más puntuación está más arriba y abajo. No porque una persona a nivel red social interactúe, mire, tal, va a hacer que se posicione mejor, sí, porque sí, pero sí que es verdad que hay un factor que sí que existe, que cada vez más importante, que es la retención. Al final, que la persona entre en mi artículo de mi blog y esté más tiempo, eso le dice a Google, no que sea más famoso ni nada, le dice Google que ha cumplido las expectativas de la persona que busca. Okay. Que la persona está buscando una información y que de verdad le está interesando porque en vez de estar 2 segundos está 1 minuto y medio. Y ese sí que es un factor que nos ayuda a posicionarnos. ¿Cómo podemos mejorar eso? Por ejemplo, incluyendo vídeos, que lo hemos dicho ahora. No es lo mismo poner un artículo en un blog que poner un artículo acompañado con vídeos, acompañado con una infografía, que hace que la gente lo consuma de una forma más lenta o quedarse más tiempo. O sea que el tiempo que pasa, el tiempo de permanencia, es un factor importante, pero al final no es tan decisivo. Simplemente es un factor más de los que tienen importancia. Jonathan, hay un par de preguntas que siempre le hacemos a nuestros invitados. Quizás tengan que ver en parte con el tema del episodio, quizás no. Vamos a ver cómo te va. La primera es, ¿cuál es tu mejor definición de
comunicación efectiva? La mejor definición de comunicación efectiva es poder comunicarle a una persona la información que necesita y que la otra persona lo entienda. Es muy fácil. Cuando tú das una formación, hay mucha gente que da formación o crea contenido que está dando una información maravillosa, que la persona lo necesita, pero no llega a la otra persona por la forma. Entonces, comunicación efectiva sería comunicar tanto en contenido como en forma para que la gente le llegue. ¿Hay alguna persona que admires como comunicador o comunicadora? Puede ser una persona famosa o puede ser una persona de tu entorno. Puede ser una persona que sea comunicador de formación o quizás no, pero que tú lo admires como comunicador o como comunicadora. Últimamente estoy trabajando mucho con Marta Emerson, que es comunicadora a nivel de empresa, emprendimiento. Me gusta mucho cómo comunica. Los negocios funcionan por fases, la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4 y a veces estamos con nuestra cabeza en la fase 4 sin estar trabajando en el ahora, en lo que nos toca ahora mismo en la fase 1. Después está, ¿cómo se llama? Bueno, su marca se llama Yoriento, que es también una persona que hace muchas de conferencias y formaciones y me gusta mucho para mí son referentes en comunicación por la forma, porque lo que hemos dicho antes, los contenidos son relativamente fáciles y más ahora en la era de la inteligencia artificial es relativamente fácil de preparar, es mucho la forma, entonces me gusta mucho eso. Yo recomiendo mucho Marta Emerson y Yoriento, se llama Alfonso Alcántara. Y otra moraleja para el mundo de la empresa es que la reputación y los títulos en equipos y en empresas son motivadores que interesan. Eso se llama el organigrama. Jonathan, ¿hay algo que quieras complementar a esta conversación sobre diseño web, sobre SEO, que no lo hayas mencionado? ¿Algo que nos quieras compartir al final? Que la gente tiene que tener claro, la audiencia tiene que tener claro que la parte de diseño web es muy importante, para mí es esencial, es nuestro cuartel general, pero es una herramienta más de venta. Es decir, nosotros no podemos pretender tener una página web y ya está, igual que no podemos pretender tener una red social y ya está. Todo esto tiene que formar parte de una estrategia de negocio multicanal. Entonces, tenemos claro que no es el centro, es al final una estrategia con varios puntos, con varios brazos, y una de ellas es la estrategia de la página web. Igual que está el ir a eventos, el escuchar podcast y el formarte y yo qué sé, incluso poner publicidad offline en tu ciudad, la que sea, la que tú necesites. Pero al final es parte de una estrategia mayor. ¿Cómo se pueden conectar con tu trabajo? ¿En qué red social estás? ¿Dónde publicas más? Cuéntanos el sitio web de tu empresa. Me pueden encontrar en todas las redes sociales con Soy Jona Vélez, pero donde más cariño le pongo es en mi blog, jonathanvelez.com, y en mi canal de YouTube, Marketing con Jonathan. Ahí es donde pongo más contenido semanal y donde más cariño le pongo, en realidad. Es mis canales de difusión favoritos. Jonathan, gracias por estar en el podcast de 1000 Palabras. Muchísimas gracias a ti por invitarme y a la audiencia por estar ahí escuchando. Mil gracias a Jonathan por compartir sus conceptos sobre cómo crear un sitio web con un buen diseño. 3 conclusiones importantes que nos quedan de este episodio. La primera, de las más recientes, es que podemos apalancarnos en la inteligencia artificial para crear un buen contenido escrito, pero no que nos lo entreguen todo. La IA nos puede entregar puntos de referencia para construir un artículo, pero tenemos que poner nuestro toque personal. Si no lo hacemos, Google se dará cuenta y no le dará importancia a nuestro contenido. Segunda conclusión, los colores siguen siendo muy importantes a la hora de un diseño web y no son importantes únicamente por la estética, sino porque connotan cosas. Entonces, si estamos haciendo un sitio web, por ejemplo para una guardería, pues no podemos utilizar colores tan oscuros, tan fríos como el negro y el plateado, ¿cierto? Y tercera conclusión importante, la UX, es decir, la experiencia del usuario, es un ecosistema completo que está diciéndole a la gente qué tan fácil es tu experiencia, qué tan agradable es tu experiencia con un sitio web, cómo navegas, los botones, los colores, la velocidad de carga y demás. Bueno, y finalmente,
WordPress es supremamente importante. De hecho, ya que terminaste de escuchar, de ver este episodio, te recomiendo otro que hicimos hace muy poco sobre WordPress para que lo consultes, te va a encantar, porque esta plataforma te sirve y es fundamental para crear sitios web. Finalmente, si quieres recomendar este episodio, por favor hazlo. Si llegaste hasta este punto, de verdad que merezco una recomendación tuya para que le cuentes a tus amigos, colegas, compañeros de trabajo que quincenalmente tenemos muy buenas historias, ideas, conceptos, entrevistas con gente que habla muy bien sobre comunicación efectiva. A ustedes, de verdad que mil gracias. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto.